Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, desde la ciudad de Nueva York, y este es el programa 7 minutos de gracia. Vamos a leer hoy en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, dice de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Argumentos, altivez que se levanta para que no conozcan a Dios. ¿Qué es una fortaleza? ¿Qué son argumentos? ¿Qué es altivez? Bueno, la fortaleza son pensamientos que por diferentes enseñanzas están en la vida de una persona. La definición de argumentos lo tengo aquí, dice de la siguiente manera: un argumento es un razonamiento, con el que se intenta demostrar o negar una afirmación. Altivez es alguien que ve por encima de los hombros a los demás o a las demás personas. Sinónimos: alentaría, soberbia, orgullo, arrogancia. Toda esa altivez y esos argumentos y todas esas fortalezas tienen que ver con lo que la persona aprendió en el transcurso de su vida, por supuesto. Pero cuando viene el Evangelio de la gracia, cuando viene la palabra de Dios, viene estas buenas noticias, va en contra de todo pensamiento, de todo razonamiento humano. Y las armas no son humanas, no son carnales, sino tiene que ver con la palabra. Ese es el poder, la palabra de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano. Ahí está. Fortalezas del razonamiento humano. A mí me parece, yo pienso, a mí me enseñaron, aprendí de esa manera. La cultura, en tu familia, en la escuela, en la universidad, en el mundo mismo. Y dice que esta palabra, o la palabra, se usa para derribar esa fortaleza de razonamiento humano y destruir argumentos falsos. ¿Qué es un argumento falso? Aquello que no te alinea con la palabra de verdad. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Dios dice conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento para ser llenos de la plenitud de Dios. El mundo es anticristo. Las enseñanzas van en contra de la palabra. El mundo quiere que usted viva una religión. El sistema que vivimos apunta a una religión, porque las religiones no son enseñanzas malas para la persona. La religión quiere dar una enseñanza buena, quiere educar el alma, pero al no haber la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios, simplemente están tratando de cambiar un alma que no tiene un nuevo nacimiento. Para que el alma sea transformada o cambiada, tiene que haber un nuevo nacimiento, y eso comienza en el espíritu. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Hay obediencia en la gracia? Sí. Obediencia a la fe. ¿Cuál fe? La fe de Cristo, la obra terminada, la obra consumada. Todos nosotros lo tenemos en las enseñanzas, en las epístolas que nos trajo el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 2, versículo 14-16 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Escuche bien esto, porque es muy interesante. Porque muchos siempre hablamos de la ley de Moisés, y la gente dice: ¿qué pasa si no viví la ley de Moisés? O no estoy en la ley de Moisés. Hay otra ley. Los gentiles que no tienen ley, está hablando de los que no son judíos, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí la persona tiene una conciencia
en la cual nació bajo pecado, y esa conciencia que se adquirió en el huerto del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal, la persona dice, bueno, esto está bien y esto está mal. Voy a vivir haciendo el bien, voy a tratar de no hacer el mal. Entonces, el problema es que hay una confusión, porque la persona, para lo que ella cree que es bien, para otro es mal. Por eso dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta es una fortaleza, ¿ves? Son fortalezas que se levantan en la persona. Entonces, ¿cómo nosotros derribamos esas fortalezas? Presentándoles a Cristo, hablándoles de lo que Cristo vino a hacer, hablándoles que Cristo Jesús vino a darnos una nueva naturaleza. Somos una nueva creación, tenemos un nuevo nacimiento y ya no vivimos nosotros, sino que ahora vive Cristo en nosotros, dando testimonio, su conciencia, y les acusa o los defiende de sus razonamientos, de su propio razonamiento, de lo que ellos razonan, de lo que recibieron, de lo que escucharon, de lo que ven. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Escuchá esta parte, juzgará Jesucristo. Entonces quiere decir que la forma que tenemos que vivir en esta tierra es obedeciendo el pacto de gracia que Dios vino a poner Él mismo, jurando por Él mismo, sellándolo con su sangre, derramando su sangre para que ese pacto se haga real y verdadero. Y como es Dios, Él promete y Él mismo dice, voy a jurar para que todos aquellos que estamos creyendo en este pacto de gracia, todo lo bueno de esta tierra se haga realidad y todas esas fortalezas y argumentos que estaban en nuestra mente o que todavía en algunos están, sea derribada por medio de la palabra de Cristo. Bendecidos con toda bendición.